Ahí estoy. Muchachos, vamos a dar inicio dentro de 5 minutos aproximadamente. Vamos a esperar a que todos nuestros compañeros se unan. Si alguien quiere invitar a colegas, pueden hacerlo. El acceso es libre. Únicamente si requieren constancia, pues ya tiene un costo y son 50 pesos mexicanos. Eso en caso de constancia o de C3, 100 pesos mexicanos. Pero ya si lo requieren. Si no lo requieren, el acceso es libre, es totalmente gratuito. El día de hoy vamos a estar con el licenciado Mauricio Alberto Morales Correa, quien está con nosotros desde aquí de Guadalajara, impartiendo la clase de límites de comunicación en la víctima con hemorragias. Entonces, iniciamos en unos minutitos. Todavía alcanzan a invitar a compañeros y nos vemos en un rato más. Muy bien, vamos a dar inicio el día de hoy a límites de la comunicación en la víctima con hemorragias. Estamos en la última semana de formación de instructores para los que ya están con nosotros desde hace un mes. Comentarles que estamos revisando las actividades de la plataforma durante toda esta semana y que ustedes tienen pendientes ya su evaluación final, que es la capacitación. Entonces, por favor, pónganse al día, pónganse atentos y entreguen actividades esta semana para que puedan culminar en tiempo y forma. Estamos con el licenciado en enfermería y también paramédico, el licenciado Mauricio, ¿andas por ahí? El licenciado Mauricio Alberto Morales Correa. Mucho gusto. ¿Te escuchas? Gracias. ¿Cómo me escucho? ¿Te escuchas? Perfectísimo.
Excelente. Gracias. Como les comentaba, el día de hoy vamos a estar con el licenciado Mauricio. Vamos a estar revisando límites de la comunicación. Esto en la parte de cómo debe de hacerse el llamado al 911 para la atención de la víctima con hemorragias. Mauricio, bienvenido. Muchas Gracias. gracias por estar con nosotros y adelante. Así es. Gracias, maestra Tania, pues, por la invitación nuevamente a su servidor. Creo que es la tercera o cuarta vez que participamos con este tema, ¿verdad? Es un tema muy importante, bueno, para su servidor poder impartir este concepto de límites de la comunicación en la víctima con hemorragia, ¿verdad? Más que nada también para los que se dedican a la capacitación, ¿verdad? Porque hay ciertos obstáculos, hay ciertos impedimentos que se van a poder realizar cuando hacemos una llamada de emergencia, ¿verdad? No todas las personas están capacitadas para atender situaciones especiales, ya sea un trabajo de parto, una persona atropellada, un choque, no sé, trauma, enfermedad. Y hoy específicamente vamos a ver qué límites tenemos nosotros como personas de la emergencia, de la salud. No sé qué profesión ejerzan, pero vamos a ver qué obstáculos, pero qué soluciones posibles puede haber para poder atender a nuestras víctimas con hemorragia, ¿verdad? Tengo dedicándome desde el 2012 al área de emergencias, desde Cruz Roja y luego partiendo a lo que es al municipio de Tlajomulco, y pues voy a compartirles un poquito de mi experiencia y espero que sea de gran ayuda. Al finalizar vamos a tener no como un debate, pero sí opiniones, ¿verdad? Porque me he dado cuenta que al paso de los años han cambiado muchas cosas, la tecnología está avanzando, ¿verdad? Y por tal forma, me llama la atención que algunos protocolos, especialmente las comunicaciones, se están que están queriendo quedarse atrás. No es que estén atrás, no me refiero en cuanto a dispositivos, cámaras, teléfonos, no, sino a los procedimientos que nosotros podemos ayudarle al usuario en lo que llega una ambulancia, ¿verdad? Espero darme a entender. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este gran tema. Gracias, bienvenidos a todos los que están conectando. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Es un placer para mí poder dar este tema. ¿Sí? Y si en algún momento no me logro escuchar, pues les pido a ver al tanto también a mi celular para ver los mensajes, ¿verdad? La última ocasión, sí teníamos problemitas con la red. Ahorita estamos viendo que creo que ya, ya no hay ese problema, ¿verdad? Entonces, sin más impedimento, ¿quiere decir algo, maestra? No, ¿verdad? Ok, No, todo bien. ok. Pues bien, vamos, de preferencia les agradezco si hay alguna duda o pregunta, si al finalizar la ponencia no es muy larga, ¿verdad? Pero sí hay partes donde hay que detenernos un poco y al finalizar, si hay alguna duda, la resolvemos. Pues vamos a iniciar. Sean bienvenidos todos y nuevamente gracias, Cami, por esta oportunidad. Porque una llamada puede salvar vidas, eso es por parte de Nena de 911 Association México, así está asociación en México, que aunque lo escriban unas partes en inglés, porque hay una asociación donde se encarga de todos los procedimientos, protocolos, ¿verdad? Y es muy bonito, bueno, al que le agarra el gusto de las comunicaciones para poder ayudar al ciudadano, lo que lleva una ambulancia, ¿verdad? Porque no todas las personas, no es que no sean capaces, sino que no dominan sus emociones, no dominan la adrenalina, ¿verdad? Y afortunadamente tenemos operadoras que están con el fin de dar soporte, ¿verdad? En lo que llega una ambulancia. Hay muchas cosas que al finalizar vamos a hablar que quisiéramos que se dieran, pero no se dan, a veces por falta de recursos, falta de personal, falta de insumos, no sé, hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces espero que se puedan quedar con esta frase, porque una llamada puede salvar vidas, ¿verdad? Las veces que sea necesario, uno tiene que llamar hasta que obtenga una respuesta favorable, al menos hablando en el aspecto aquí de la víctima con hemorragia, ¿verdad? Nuestro objetivo de esta ponencia es que todos nosotros como participantes, al finalizar, aprenderemos a brindar apoyo en las llamadas de emergencias en la víctima con hemorragia, conociendo sus limitantes mediante esta ponencia virtual. ¿Verdad? Siempre les dedico a mis compañeras, a mis compañeros de mi municipio, de mi estado, de mi país, de todos los países, ¿verdad? Una fuerte felicitación para todos los que se dedican a esta área de las comunicaciones, ¿verdad? Al área de la telefonía, donde se le da, les reitero, el soporte, el apoyo necesario en lo que llega una ambulancia. Y no solamente con la víctima con hemorragia, sabemos que los incidentes son
diferentes, son diversos, ¿verdad? Me llama mucho la atención a su servidor, principalmente los de protección civil y los de servicios médicos, ya que los de seguridad pública, pues sí, tienen algo, es más diverso, ¿verdad? Y siempre va a implicar cuestiones legales, ¿verdad? Y también implica cuestiones legales en protección civil, en servicios médicos, ¿verdad? Pero yo, me sorprendo pues de la capacidad de todos los que nos dedicamos en esto, ¿verdad? De las comunicaciones y en verdad les deseo lo mejor si hay alguien aquí presente que se dedique a esto, pues al finalizar esperemos escuchar una breve experiencia o si tiene alguna aportación, adelante va a ser muy bienvenida al finalizar de esta ponencia. Entonces, ese es nuestro objetivo y de ahí vamos a partir, ¿verdad? Han estado llevando un proceso de formación de cómo detener una hemorragia y vamos a complementarlo, ¿verdad? Van a haber cosas como si estuvieran obsoletas, pero es porque yo les voy a enseñar lo que está plasmado, ¿sí? Es algo un poco delicado hablar de todos los protocolos porque no siempre nos dejan, no es porque sea algo malo, pero sacar toda la información, ¿verdad? Para poder brindarla a todo el público, ¿verdad? Pero sabemos que no es una fuga de información, sino algo didáctico, algo de enseñanza, algo que si algún momento alguien se dedica o se está dedicando a esto, le va a nutrir en aprendizaje. Ese es nuestro objetivo. Y quiero que sepan, al menos, me estoy enfocando principalmente en el protocolo, lo que usamos aquí en México. Si alguien está, no sé, conectado de República Dominicana, de, no sé, de Perú, de Brasil, ¿sí? Ustedes llevan también sus protocolos, ¿verdad? Pero estamos muy aislados, estamos, de esto de las comunicaciones, se está tratando de llegar a que se unifique, ¿verdad? Así como lo de la GREI, así como, no sé, el ACLS, el BLS, donde todos estamos bajo una línea, ¿verdad? Hay muchas bibliografías y son válidas. Entonces, aquí en esta clasificación en telefonía es en México. El incidente, cuando alguien nos llama, hace una llamada de emergencia, es como incidentes médicos y con la clasificación de hemorragias. Y la prioridad es media alta. Cabe mencionar que es muy importante toda la información que nos hace el usuario y también la expertise de la operadora que tenga para recabar toda la información, porque a veces los operadores recaban información y hay mucha paja, entonces necesitamos realmente información concreta, ¿verdad? Concreta bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante de todo lo que nos pide, pero cuántos lesionados, quién, edad, qué le pasó, pero bueno, ahorita vamos a ir hablando poco a poco de eso, pero la prioridad es media alta, porque aun cuando se hace una llamada de emergencia, hay que conocer que existen los C4, los C5, los C5I, que también podemos hablar de eso al finalizar, ¿verdad? Pero únicamente se recaba información y esa información que se recaba se va por medio vía cómputo a todas las instituciones gubernamentales principalmente, ¿verdad? A lo mejor otras instancias como Cruz Roja o otras instancias que apoyan en las emergencias también se derivan de ese tipo de servicios, siempre y cuando estén dados de alta legalmente o sean instituciones reconocidas. Y bueno, el concepto que manejan aquí en este procedimiento a nivel nacional de la hemorragia, ellos manejan como la siguiente: la salida de la sangre de las arterias, venas o capilares por donde circula. Si es muy abundante, puede llevar a la pérdida de conciencia y si no se corrige, a la muerte. ¿Sí? Entonces, aquí nos llama la atención la pérdida de la conciencia. Entonces, por eso lo tienen con esa clasificación media alta, porque también hay baja. También hay clasificación media, media alta, alta, y así gradualmente va subiendo o va bajando según el incidente, ¿verdad? Entonces, es por eso la necesidad de que, bueno, si ustedes ya llevan esta capacitación del stop de bleed, la formación de instructores, ¿verdad? Como capacitadores, si les llegan a pedir en algún centro de emergencias de comunicaciones, pueden llevar a cabo este material que se les está mencionando, ¿verdad? Es como una referencia, porque en realidad hay que actualizarlo. Ahorita van a ver que hay unas cosas que no las han ajustado porque tiene que pasar por, bueno, al menos aquí en México, por municipio, por el estado y por la federación o nación. Entonces son de los 3 niveles de gobiernos, al menos en nuestro país, que tiene que pasar para que sean aprobados nuestros protocolos para fin de dar la atención, al menos hablando de la víctima con hemorragia. Suena muy burocrático, pero bueno, así es como se manejan, ¿verdad? Y en muchos procesos, a lo mejor ustedes miran que en su país puede ser más fácil o puede ser más complicado, ¿verdad? Donde
donde se lleva un trámite de papeleo, donde ven para aquí, paga esto, ahora vas a tener que ir allá. En fin, es algo parecido a esto de lo que les estoy mencionando. Vamos ahora a la parte de la recepción de la llamada. Número uno, bueno, en un centro de emergencias, de comunicaciones, siempre hay un encargado de turno, un supervisor, puede haber gente de monitoreo de esas personas. En algunos lugares ya hay cámaras, ¿sí? Ya hay cámaras donde están fijas. Muchas personas dicen, esas cámaras ya no sirven. En algunos lugares es por falta de mantenimiento, ¿verdad? Otras veces se las roban, lamentablemente, ¿verdad? Existe esa área de monitoreo. Y luego está un área que es de despacho, donde están varias corporaciones de emergencias, ¿sí? Gente preparada que en algún momento estuvo en calle y ahora está en comunicaciones. Y también está el área de telefonía, de los operadores intervinientes, de que recaban todo tipo de información, desde un robo, desde un atropellamiento, la atención de la víctima con una hemorragia, un trabajo de parto, ¿sí? Y dependiendo de, les digo, si es un C2, un C4, un C5, un C5I, que al finalizar podemos hablar un poquito más de eso, lleva una jerarquía. Por eso nuestro punto número uno, trato de no redundar mucho en esto, pero sí que les quede claro que siempre hay jerarquías, ¿verdad? Como un jefe de turno cuando estamos de guardia en las ambulancias, en las patrullas, en el área de protección civil y bomberos. Número dos, nos especifica la recepción de la llamada, capturar el tipo de incidente y la ubicación. Sí es muy importante que se les enseñe que el tipo de incidente, ¿verdad? Porque hay que también conocer el sistema de nuestro país de cómo es que se manejan los incidentes, cosa que pasa aquí en México. Si un reportante dice, hay una persona golpeada, ¿sí? Se levanta el folio, pero lo levantan como otros incidentes médicos traumáticos y nomás me llega a mí como servicios médicos. Y ese de otros incidentes médicos traumáticos no le llega a la comisaría o a la policía del municipio que corresponde. Entonces, tiene que haber una expertise por parte del operador interviniente, donde tiene que aparte derivarlo como un apoyo a la ciudadanía, o que una persona agresiva, ¿verdad? Porque a veces te dicen nomás de lesionado, pero no te dicen que la persona que hizo este acto aún está en el lugar, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Por la cuestión de la escena, ¿verdad? Algo bien básico, ¿verdad? Que nos enseñan en primeros auxilios es primero yo, después yo, al último yo, y si queda tiempo yo. Entonces es necesario que se capture adecuadamente el incidente. Otra que está, pienso que todos los países, todos los municipios, todos los estados tienen este problema, es el de, perdón, la ubicación, ¿sí? Tenemos les digo, está avanzando la tecnología, ¿sí? Aunque aún hay personas que utilizan su cacahuatito para hacer su llamada. Ese tipo de cacahuatitos no siempre salen registrados en nuestro sistema. Hay algo que se llama georreferencia y podemos llegar con el Google Maps y un aproximado. Y esto pasa mucho, por ejemplo, cuando hay lesionados, ejemplo pues de las víctimas con emergencia, cuando son brechas, cuando son montañas, cuando son colinas. Cuando es en una ciudad urbana, pues no hay mucho problema porque te pide calle, número, colonia, no sé, ¿verdad? Todo lo que es de un municipio, de un condado, ¿no? Y no hay ningún problema, pero el problema que nos enfrentamos es también cuando son límites de ciudades, límites de municipios, límites de estado. ¿Qué pasa? Ah, no, es que le toca tal. Y los del otro lado dicen, no, es que le toca tal. Y mientras tanto, ¿de quién es quién? Corre tiempo. ¿Y qué creen? La víctima se está muriendo, ¿verdad? Entonces, al último, ¿quién va a recaer la responsabilidad hasta que se dictamine, bueno, de dónde corresponde este, el lugar geográficamente? Porque si ustedes se quieren basar con el Google Maps, tiene un cierto error, no quisiera decirlo, ¿verdad? Porque si ustedes conocen bien donde ustedes viven, se pueden dar cuenta a veces que se equivocan por kilómetros. Ah, caray, no, eso ya corresponde a otro estado o a otra colonia de un municipio, ¿verdad? Entonces sí es importante que también se den capacitaciones adecuadas, ¿verdad? Para que pueda llegar la ambulancia, porque las ambulancias no tienen brújulas, ¿sí? Los operadores de ambulancia no son adivinos. Les quiero llegar con eso. Número 3, determinar si se está utilizando el protocolo de bajo y medio impacto o si está utilizando de alto impacto, ¿verdad? Esto va a ser por parte
si hay mucha duda con el supervisor, con el que está recibiendo la llamada, ¿verdad? Hay que ver la información. Sí, a veces pasa que nos llegan los reportes que son peleas vecinales y en realidad nomás se sacaron la lengua y ya nomás por eso nos inventan muchas cosas. Llega la policía y pues se esconden las personas. En realidad nunca hubo lesionados, nomás a veces nos están inventando información y la verdad que llegue una ambulancia es innecesario, ¿verdad? Esas son de las cosas que no quisiera mencionar, pero de estos años que he tenido de experiencia, quiero comentarlos, pues que a veces nuestros países, nuestros estados, nuestros municipios no tienen la cultura realmente de decir la verdad, de realmente pedir un servicio de emergencia para lo que realmente fue creado. Y de un momento en que todos llaman cuando realmente hay todo, ¿no? Cuando está lloviendo, hay inundación, se está quemando una casa aún con la lluvia y es viernes de quincena de noche. Yo creo que todos los que son de guardia de bomberos, protección civil, paramédicos, me han de conocer un poquito esta situación cuando sobrepasa la capacidad de respuesta de las corporaciones de emergencia. Número 4, se va a enviar el folio del incidente al área de despacho. Todos, cualquier sistema que maneje un C4, un C5 o una cabina, como así algunos lo conocen, tiene que, cuando tú abres un incidente o un reporte, se tiene que abrir por obligación, si es que están dados de alta legalmente, un número de folio y a veces va acompañado con algunas letras. Entonces ese folio ya va con un número de reporte que después si se llega a hacer una investigación, va a proceder legalmente, al menos en México así es, no sé en otros países si llegan más a fondo, ¿verdad? Pero al menos aquí en México, ¿por qué no llegó la ambulancia? ¿A qué hora se despachó? ¿Quién fue el operador que recibió la llamada? ¿Verdad? Porque cuando finalizamos una llamada como operadores intervinientes, gracias por haber hablado a tal institución, le atendió el operador número 15, ¿sí? Ya, su número de reporte fue 15 16 8 y ese 15 16 8 puede haber, en algunos casos puede ser el número de reporte que se hizo en ese día o es el consecutivo que se está llevando en este año. Todo depende de qué institución es en la que te encuentres. Número 5, comenzará la utilización de la instrucción de trabajo específico. Estos trabajos específicos, para mi gusto, se deben de estar actualizando, les digo, año con año, y más con este tipo de atenciones de la atención de víctimas con emergencia, ¿verdad? Igual como las atenciones como el de trabajo de parto, atropellamientos, golpeados, cualquier incidente médico, ¿verdad? De los que nosotros manejamos, ¿verdad? Se tienen que ir actualizando porque va avanzando la ciencia, reitero, se va actualizando así de simple, ¿verdad? Y ahorita se van a dar cuenta algunos de que, híjole, pues está muy básico para dar una atención de lo que conlleva en una llamada de emergencia a la calle, pero ahorita vamos a ver por qué son estas limitantes. Algunos ya los han de conocer, pero es necesario mencionarlas. ¿Qué preguntas específicas vamos a utilizar en esto de las víctimas con hemorragia, ¿verdad? Cuando estamos en una llamada. Primeramente, el área donde se encuentra es seguro, no corre ningún riesgo, ¿sí? Obviamente se levanta la bocina, se le da la atención, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando esto, ok, se piden todos los datos antes de hacer este trabajo específico, sí, colonia, calle, número, cruce, municipio, todo hay que pedir y ahora sí que nos dé la información que corresponde mediante estas preguntas, porque a veces la persona está tan asustada que no piensa, ¿verdad? Quisiéramos calmarla, pero no todos tienen ese arte de calmarse, de primero pensar y luego hablar, ¿verdad? Entonces, esta es la primera pregunta. ¿El área donde se encuentra es segura? ¿No corre ningún riesgo? Para los que ya tomaron primeros auxilios o ya tienen tiempo en esto, suena muy básico, pero es necesario, ¿sí? Porque luego quieren apoyar, ¿verdad?
Sí, creo que tuve, no sé si fue con todos o conmigo. A ver, ¿ya me logro escuchar? Sí, alguien, maestra, ¿sí me escucho? O alguien que me diga si me, ya, Sí, ya sí, te volví. escucho. A Excelente. ver. Sí, sí, te oyes. Ok. Sí, de repente vi que me desapareció todas las pantallas, dije, bien, entonces, me quedé en lo de la escena, ¿verdad? Estaba poniendo el ejemplo de la fotografía de abajo, donde, bueno, ya se recabó toda la información, están con el teléfono, a ver cómo está la persona, pero tenemos que mencionar cuál es el panorama, porque no en todos lados hay cámaras, no en todos lados hay C4, C5 o C5 sí, pero vean todo lo que se exponen las personas al estar abajo de un carro, al decir, hey, ¿se encuentra usted bien? ¿Verdad? Cuando ese carro no está inmovilizado y se les puede venir encima. ¿Verdad? Entonces vemos la importancia de las llamadas de emergencias, que es operador, la verdad, para mi gusto, tiene que tener el control de la llamada una persona que en algún momento estuvo operativa. No es obligación, es una opinión personal mía, ¿verdad? Es como si a mí me ponen en un procedimiento policíaco cuando yo nunca he sido policía o tuve alguna formación de policía, ¿verdad? Entonces, para mi gusto, la llamada debe de tomarla un operador que haya estado en campo para poder dar este tipo de instrucciones. La verdad suena algo este, avanzado, algo, sí, algo que a lo mejor no va a suceder, ¿verdad? No quiero escucharme en negativo, ¿verdad? Pero sí vean todo este panorama y en el riesgo en el que se encuentran las personas, ¿verdad? Y si la persona, el operador interviniente no saca más información, porque puede imaginarse que el carro a lo mejor no está volteado y a ver, abran la puerta y cómo se encuentran las personas, ¿verdad? Tienen que preguntar un todo porque no siempre se va a contar con alguna cámara, ¿verdad? Les digo, en algunas partes ya hay aplicaciones donde puede ver el celular las personas y ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Está avanzando la tecnología, pero a veces tenemos problemas como en este caso por el internet, la red y se corta o los datos, no sé, ¿verdad? Siguiente pregunta, de las preguntas específicas. ¿Usted o algún presente tiene conocimiento de primeros auxilios? Es una pregunta muy general, porque la verdad, yo creo que de 10 personas de aquí, de donde yo vivo, yo creo que nomás una puede saber de primeros auxilios y más o menos, ¿verdad? Y que no tenga que ver con nada con el área de la salud y la emergencia. Esos son de las limitantes de la comunicación que tiene el operador, ¿verdad? O la persona que va a prestar auxilio vía telefónica hacia la víctima con hemorragia, que las personas no saben de mínimo de primeros auxilios, ¿verdad? Y entonces aquí lo va a manejar de que en caso de que sí, de que sea afirmativo, de que sabe de primeros auxilios, esa persona se tiene que poner en línea con el operador telefónico. A lo mejor el que hizo la llamada no sabe, pero a ver, alguien de aquí sabe de primeros auxilios, yo, vente, me pasa el teléfono y continuamos, ¿verdad? Entonces, eso sería lo ideal, pero hay veces que nomás hay el reportante no sabe de primeros auxilios y es el que está solo y los demás están lesionados, ¿verdad? O sea, hay muchos impedimentos, muchas limitantes que nos impiden a los operadores en las llamadas de emergencias hacer realmente su trabajo, ¿verdad? Pero bueno, no podemos obligar a las personas a que todos sepan de primeros auxilios, pero deberían, ¿sí? Es algo muy básico, ¿verdad? Así como con saber manejar, prender una estufa, deberíamos todos saber, pero no es así, ¿verdad? Pero sí será muy importante, así como dan capacitaciones de Stop the Bleed y de otros cursos, pues constantemente invitar a la gente, aunque no se dedique a esto, a que tomen de primeros auxilios. Nos ayudaría mucho que sepan porque cuando llegamos a la escena, cuando estamos en la parte operativa de la calle, nos quitarían de muchos problemas porque lo andan poniendo mostaza en la herida, en la hemorragia, una cebolla, y dices, ¿de dónde sacó eso, señor? ¿De dónde sacó eso, señora? Y pues, lamentablemente, pues a veces se infecta esas partes, tienen que amputar las partes porque hacen cosas que no van, ¿verdad? Pues, entonces, está como el caso de un alumno de X institución, de X escuela, donde colocó un torniquete en el cuello en una simulación, ¿verdad? Afortunadamente lo bueno que estaba estudiando, pero imagínate donde lleguen a hacer ese tipo de cosas en la calle, ¿verdad? Y es una persona que estaba estudiando, ¿verdad? Aquí algo que entra mucho es el sentido común,
que a veces nos hace falta, ¿verdad? Nadie es perfecto, nadie lo sabe todo, yo lo entiendo, ¿verdad? Pero sí hay que tener mucho cuidado de esas personas porque más ayuda el que nos estorba, ¿verdad? Más ayuda el que nos estorba. Siguiente punto. Una vez que ya se puso en la línea, pues la persona que sí nos va a ayudar, ¿verdad? Que sabe de primeros auxilios, ¿con qué se produjo el sangrado? Pues un ejemplo, es que si es una herida, un golpe, un sangrado espontáneo en la nariz, una volcadura y por eso se le vino la hemorragia, ¿verdad? Y ya cuando dicen volcadura, ¿verdad? Por eso se supone que siempre vamos a poner el incidente de mayor impacto. Ahorita les estoy hablando del trabajo específico que conlleva cuando es una víctima con hemorragia. Pero si estamos hablando de una volcadura, es otro incidente que va en otro apartado y se maneja otras preguntas específicas. Pero ahorita voy a continuar por razones del tema que estamos viendo por el stop de bleed, continuar con la víctima con hemorragias. Pero todos los incidentes son interesantes, todos los protocolos tienen su mejoría y su área de oportunidad para llevarlo a cabo. Siguiente pregunta. ¿Está consciente o inconsciente? ¿Verdad? Pues cuando nos dicen, estás en inconsciente. Ok, bueno, aquí es manejar inteligentemente ya sería la escala de coma de Glasgow o decirle, señora, está como dormilada, le está diciendo palabras inapropiadas. ¿Cómo está la persona? ¿Verdad? Porque así tal cual nos piden en el reporte semi-inconsciente y pues nos hace, digo, pues bueno, está la persona borracha, está la persona dormida, no sé, ¿verdad? Pero a veces te dicen semi-inconsciente, pero la idea es que te contestaran consciente o inconsciente, ¿verdad? Pero sí, las personas como no conocen mucho de esto de la condición neurológica, pues sí, las operadoras intervinientes pues colocan lo que dicen las personas. Los operadores intervinientes jamás van a escribir cosas que no dijo el reportante, porque si no ellos se meten en problemas. Las llamadas se graban afortunadamente, ¿verdad? Y no es que los operadores intervinientes quieran desprestigiar la llamada o alzar la llamada además para llamar la atención, no, solamente es escribir lo que les corresponde. También qué información, cuánto tiempo tiene que sucedió, porque a veces, bueno, sucede el accidente, pasan 10, 15 minutos hasta que una persona llega en su carro y ve el hecho, ve la volcadura, ve a la víctima con hemorragia y pues llama, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero aquí yo veo 5 personas inconscientes y da toda la información. Cuando es el incidente y luego llaman, es de mucha ayuda porque si un paciente o paciente en paro cardiorrespiratorio presenciado, también se puede hacer mucho, pero cuando ya pasaron muchas horas y hay otro trabajo específico de eso que también está muy interesante, pues se lleva a cabo, pero mientras, pues hasta que llegue la unidad, ¿verdad? O pues pasando mucho tiempo ya no hay mucho que hacer lamentablemente, ¿verdad? Dependiendo de la situación. También se pregunta qué coloración tiene su piel. ¿Sí? Si está pálido, si está diaforético, cianótico, ¿verdad? Bueno, es que está como azulado, como pitufo, así, bueno, sí lo mencionamos aquí en México, ¿verdad? Un pitufo es de una caricatura de color azul, ¿verdad? Y eso también nos da muchos datos, ¿verdad? De que no hay un buen llenado capilar, de que hay una falta de irrigación sanguínea, etcétera, etcétera. Y una otra de las preguntas, ¿tiene pulso? Que para mi gusto deberán ser de las primeras. Pero bueno, les digo, yo no hice este protocolo, son preguntas específicas que se manejan, como bien les comentaba, desde un inicio dependiendo el incidente. Les digo, tiene mucha área de oportunidad de mejorar, puede que ya estén trabajando, pero les digo, pasan por expertos, por urgenciólogos, médicos internistas, personal de protección civil para ver cómo manejar las preguntas, aunque no lo creamos, ¿verdad? Hay mucha área de oportunidad y es importante pues que cada país vaya también actualizándose según su mayor concurrencia de incidentes que tengan, pero al menos en la de víctima con hemorragia, por lo pronto así se están basando. Entonces, ese es el trabajo específico del incidente médico con hemorragias, ¿verdad? Y bueno, les comentaba, el trabajo de estas personas que están ahí, yo lo he estado, a veces estoy, no es un trabajo fácil, ¿verdad? Porque ahorita hablando, por ejemplo, la atención de víctima con hemorragia, cuando son menores de edad que se cayeron de la azotea, o cuando son personas lesionadas por pandilla, hemorragias transvaginales, no sé, recibimos distintas llamadas de distintos reportantes
¿verdad? Desde el reportante que nos insulta, el reportante que nos agradece por el apoyo que le brindamos vía telefónica, el reportante pudiente que conoce de política, que conoce del medio, te voy a demandar, ¿y cuál es tu nombre? Y te vas a fundir en el, o sea, nos dicen muchas cosas, la verdad que da mucha tristeza porque realmente a veces no conocen la función que se desempeña en esta área, ¿verdad? Son horarios a veces muy agotadores, así como lo de la parte operativa de la calle, todo el tiempo te están supervisando, ¿sí? No puedes ingresar un celular en este tipo de áreas, los C5, C4, C2, ¿verdad? Esto por la cuestión de la fuga de información, porque se maneja información policíaca, de información de pacientes, ¿verdad? No tiene por qué haber esa fuga por respeto a nuestros pacientes, ¿verdad? Pero yo felicito a todas y todos los que se dedican a eso, ¿verdad? Nos dedicamos a esto porque no es fácil, ¿verdad? Y gracias a que una llamada se realiza, llegan los recursos, llega o no llega, ¿verdad? Porque también tiene que ver la otra parte del despachador, el que se dedica a la radiocomunicación, ¿sí? Hace un triage y va derivando. A veces solamente se cuentan con 2, 3 unidades para una localidad de, ¿sabe cuántos habitantes? ¿Verdad? No vengo a hablar mal de los gobiernos, a hablar mal de la política, no es tan fácil, ¿verdad? Por los recursos, no sé, yo, es un tema que no me concierne juzgar, ¿verdad? Pero sabemos que sí nos falta mucho material, mucho personal. Y este trabajo específico, cuando ya levantan, ok, gusta que le ayude a apoyarle a la víctima con hemorragia, por supuesto, ¿sí? Van las limitantes, ¿sí? Fíjense, el primero de los puntos del trabajo específico. Trate de utilizar, dice, trate de utilizar guantes en sus manos para evitar contacto directo con la sangre de la persona, ¿sí? Pero la verdad, de lo aquí de los que nos dedicamos, ¿cuántos, o sea, realmente traen un par de guantes? A lo mejor sí va a salir uno, yo ya tengo estas gasas, tengo mi botiquín, ¿verdad? Pero si vas a la tienda, realmente te llevas un par de guantes, no, no es así, pues, te llevas tus llaves, tu cartera, tu celular, ¿verdad? Porque los incidentes, este tipo de incidentes por lo general pasan inesperados, no es de que, déjame, ya estoy listo para cualquier accidente, no estamos cazando servicios, ¿verdad? Cuando no estamos de guardia. Pero hablando en vía telefónica, cuando estamos con el reportante, ¿trae guantes? No. Entonces, ¿qué? No puedo hacer nada. A veces nos contestan, no, sí, pero quiero que usted sepa que la sangre, pues, hay enfermedades, ¿verdad? Toda persona se considera infectocontagiosa hasta que se demuestre lo contrario. A veces, ¿qué hacemos? Pues improvisamos, ¿verdad? No me gustaría decirlo esto aquí porque no es como muy profesional, ¿verdad? Pero como está la emergencia presente, la ambulancia más próxima está a 20 minutos o más de media hora por llegar, se tiene que hacer algo. Que es lo que yo les he dicho, otros compañeros he escuchado, ¿tiene bolsas? ¿Unas bolsas limpias? Sí, por ahí, pues póngase las bolsas. O sea, no, en verdad no quisiera decir eso, pero nadie trae guantes en ese momento y estamos arriesgando a la persona, ¿verdad? Y quiero que sepan algo, otras limitantes. Nosotros, vía telefónica, cuando apoyamos a alguien, damos sugerencias, no órdenes, ¿sí? Te ordeno que hagas esto, o sea, no, porque luego te la va a les digo, estas llamadas son grabadas y si el reportante, el ciudadano, quiere regresártela para demandarte, tiene, cosa más, todas las de ganar, ¿verdad? Por eso es que hay un trabajo específico. Tú nomás puedes hacer esto. Hay muchas lagunas, ¿verdad? Lo que les decía, pues con guantes, qué fácil se escucha, pero si no hay que, ¿verdad? O sea, y si el reportante ciudadano quiere ayudar, pues bueno, es lo que nosotros hemos hecho. A lo mejor a alguien se le puede ocurrir otra cosa, pues que se coloque, no sé, el suéter más por arriba y se amarre con cinta, no sé, ¿verdad? Pero siempre hay un riesgo de todos modos, porque no sería lo ideal, ¿verdad? Yo nomás les estoy diciendo como ejemplo lo que hemos hecho, pero eso no es lo correcto. Quiero que quede claro, ¿verdad? Por eso es que está el trabajo en específico. Sí o sí, tiene que usar guantes. No, pues que no tiene guantes y híjole, pues la verdad no la pones difícil, ¿verdad? Porque no podemos continuar con el siguiente paso, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Lo dejo morir? No, no queremos que se muera, no dejo morir. Haz lo que esté en tu mano o pregunta si hay alguien que tenga guantes en alguna casa, ¿verdad? Pero cuando son llamadas de 2 de la mañana, 3 de la mañana, cuando todos están dormidos, pues son como que nos topamos, ¿no? También, no, pues todos están dormidos y nadie me va a quedar despertar, me van a juzgar de loco, ¿verdad? Hay mucho que hablar, ¿verdad? Lo de los que, les digo, se dedican a esto de las comunicaciones, saben a lo que nos enfrentamos. Otro punto, si la fuente, aquí no, son puntos que están establecidos, no es algo que yo lo puse o lo propuse. Si la fuente u objeto causante de la herida que está insertada en el cuerpo del afectado, no lo retire,
espere a que llegue la ambulancia, ¿sí? Como que maquinarias, armas, objetos empalados, ¿sí? Algo que no viene en ninguna bibliografía, pero les comentaba hace un momento, utilicemos el sentido común, ¿sí? Utilicemos la lógica, ¿verdad? ¿Por qué no retirar esta parte? Porque una vez que ya estuvo incrustado esta punción, si lo retiramos, pues va a haber una hemorragia. Entonces, hasta que llegue elementos de protección civil y nos vayan a cortar las puntas, y mientras nosotros vamos dando indicaciones de lo que sí ya sabemos del stop de bleed, ¿verdad? Podemos inmovilizar esa parte, ¿verdad? Con una venda, ¿sí? O sea, cosas que ya están sustentadas científicamente que sí podemos hacer, pero jamás retirar, ¿sí? Les digo, algo que no está escrito, que se dice lo siguiente, ¿sí? Lo que está afuera, no lo metas, y lo que está adentro, no lo saques, ¿sí? Hablando en el buen sentido de la palabra, en cuestión de las emergencias, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y me preocupa mucho porque a veces el reportante le están dando indicaciones, pero hay otra persona que está tomando iniciativa y está cometiendo negligencias. No, sí, sácalo porque le está doliendo. Se preocupa más por el dolor, pero no sabe que a la hora de sacar la varilla se viene toda la hemorragia, ¿verdad? Y ya tenemos un paciente, pues, con más pérdida sanguínea, tristemente. Ese es parte del trabajo específico. Otro punto más. También se recomienda a los operadores vía telefónica, te va a decir, no le den ningún medicamento, no le debes de beber nada, ni de comer nada, hasta que llegue la ambulancia, ¿verdad? A lo mejor puede que seamos personal que sí conozcamos muchos medicamentos, ¿verdad? Nosotros, pues cambia la cosa, ¿verdad? Siempre y cuando esté sustentado bajo guías, bajo protocolos, ¿verdad? Para evitar problemas. No hay que darles de beber nada. Esto es principalmente para los reportantes que son legos, que no saben mucho de esto, porque empeoran las cosas, ¿verdad? Está como el caso de un paciente que tenía dengue, un tipo de dengue, creo que le estaba por dar hemorrágico, ¿verdad? Pero él no sabía que le estaba por dar eso, y no sé si él tomó la iniciativa, no recuerdo bien, o alguien le dijo, y se tomó una aspirina, ¿verdad? Sabemos que la aspirina es un antiagregante plaquetario. Entonces, pues, sí me voy a entender, ¿sí? Si ya estaba por diagnosticarse esta enfermedad. Se nos hace muy fácil a veces tomar medicamentos como si fueran dulces. Para eso tenemos a nuestros colegas, nuestros compañeros galenos, los médicos, ¿verdad? Los doctores que, pues, específicamente se mataron estudiando 6 años y hacen algunos especialidad, para que otros nomás se tomen un medicamento y pues a ver qué pasa. No, ¿verdad? O sea, es que yo sé que la aspirina quita el dolor de cabeza, sí, pero tiene una función específica. Entonces, es por eso que los operadores, si no, pues es que hay muy pocos médicos que conozco que están en la línea telefónica, sí los hay, ¿verdad? Pero en el protocolo se maneja que no se puede recetar ningún medicamento, ¿verdad? Oye, Mauricio, pero ¿qué pasa con las instancias de Cruz Verde, Cruz Amarilla, de cualquier color? Si es un médico, adelante, pues, nomás que quede bien establecido, ¿verdad? Porque a veces un medicamento puede salvar una vida, ¿verdad? Pasa con los antihipertensivos o cualquier otra situación. Pero hablando específicamente con la víctima hemorrágica, nos recomiendan que no demos nada hasta que llegue la unidad. Y a los de la ambulancia, pues hacen una regulación, hablan con un médico, está pasando esto, si podemos administrar o no se puede, o nos esperamos hasta que lleguemos al área de urgencias correspondiente, ¿verdad? La mayoría de veces hasta que hay urgencias o dependiendo de la cantidad de sangre derramada, yo qué sé, ¿verdad? También lo de la comida sí tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque las personas reportantes, es que no ha comido, por eso a lo mejor se siente mal, y a veces lo que no saben es que están presentando una hemorragia interna o no sé, una hemorragia que no ha visto, ¿verdad? Y se cometen muchas tonterías tristemente. Ese es uno de los puntos del trabajo específico. Vamos al siguiente. ¿Sí? O sea, les decía, esto es algo bien básico, así, ¿sí? Aplicar presión directa sobre el sitio del sangrado con una gasa o con un lienzo limpio, una gasa, una venda, ¿sí? Es lo que se permite bajo este protocolo, bajo este trabajo específico, es lo que puede hacer el operador para dar sugerencia al reportante. Una vez que se colocó los guantes e hizo caso a los otros puntos, se procede inmediatamente a hacer esta presión, ¿sí? Oye, Mauricio, pero yo ya soy instructor Stop the Bleed y adelante. Sí puede, está este trabajo específico, pero tú te puedes fundamentar, sustentar de que hay el empaquetamiento, hay un torniquete, ¿verdad? Pero el torniquete, pues sabemos que
ya nos están indicando, pero es de mucho, ¿cómo se llama? Término de debate, porque también hay torniquetes artesanales o que se hacen a mano, ¿verdad? Pero los ideales son los que ya están hechos, ¿verdad? Porque ya tienen una función específica y bueno, yo creo que ya, espero no equivocarme, pero ya vieron ese tema, pero si tú te sientes en una llamada capaz, ¿verdad? De apoyar al ciudadano, al reportante, a que coloque un torniquete o un empaquetamiento o cualquier otro método de detención de hemorragia, adelante, ¿sí? Nomás se asegure que la persona lo haga bien, ¿sí? Ahorita nos está ayudando lo de las cámaras, pero no, les digo, no siempre nos ayudan lo de las cámaras, porque las personas a veces se encuentran en brechas, en sierras, en colinas, y no llega bien la comunicación. Contra apenas se puede hacer la llamada, ¿sí? Porque no en todos lados hay antenas. Entonces, esto es el principal método que pueden utilizar en las capacitaciones de los centros de emergencias, presión directa, ¿sí? Oye, se llenó de sangre, pues otra gasa, ¿verdad? Y hasta que nos llegue la unidad, ¿sí? Esperemos que no pase a mayores, a que pierda el estado de conciencia el paciente, a un tipo de shock, ¿verdad? La persona, pero este es el punto que prescribe en un centro de emergencias a nivel estatal y a nivel nacional. Lo que les mencionaba, si la primera gasa se empapa de sangre, ¿sí? Nos recomiendan aquí no la retiremos, coloquemos otra encima, seguido de un vendaje. Oye, yo ya sé también lo del vendaje israelí, adelante, mientras esté sustentado, es válido, aunque no esté aquí en el protocolo, pero reitero, espero no ser muy enfadoso con esto, muy repetitivo, pero que quede claro, supervisemos a la persona, o sea, si lo estás haciendo así como te digo, ¿cómo? Sí, o sea, bien puesto, bien colocado fuertemente y vas a apretar adecuadamente y con mucho cuidado y no te llenes tú de sangre tus manos, ¿sí? Se hace que realmente hasta se haya puesto bien los guantes, porque a veces se les rompe y por la adrenalina ni se dan cuenta, hay algo llamado visión de túnel, ¿no? Donde solamente se enfocan en la víctima, ¿sí? Y dejan a un lado todo lo demás, ¿sí? Ni se dan cuenta que se les rompió los guantes o de que se están golpeando atrás o que ya viene un carro a punto de impactarse con otro y les va a caer encima. No sé, me estoy yendo algo exagerado, ¿verdad? Pero hay que estar al pendiente de los reportantes vía telefónica. Aquí yo les decía que sí lo pueden utilizar siempre y cuando, bueno, ustedes que están tomando el stop de bleed, cambia la cosa, pero para alguien, un operador interviniente, ¿sí? Que no es paramédico, no se les recomienda la utilización de torniquetes, al menos de que ellos hayan tomado un stop de bleed, ¿verdad? Ahí sí es donde, pues mira, yo tengo mi certificado y estoy avalado de que puedo yo dar ese tipo de indicaciones, ¿verdad? No más que pues, lo que les comentaba de un alumno de cierta institución, si pasa de las personas que estudian, ¿verdad? En un caso simulado, que quieren ponerlo en el cuello, imagínense cuando una persona en una llamada, ¿verdad? Que está estresada, que está asustada, ¿verdad? Le dicen, no, pues coloca el torniquete, ¿verdad? Y se lo coloca o en genitales, o sea, nomás imagínense la gravedad de esto, ¿sí? La gravedad de esto de no verlos, pero darles indicaciones o sugerencias y que lo hagan mal, pues esto va a convertirse en peor que una negligencia, tristemente. Entonces, no lo recomiendan, no que no se quiera, ¿verdad? Porque sabemos que un torniquete, pues, le va a salvar la vida a la persona, ¿verdad? Pero la persona de la llamada, si no tiene el control o conocimiento de estos, mucho menos creo que la persona que esté recibiendo estas sugerencias, estas indicaciones, las va a saber. También maneja un punto específico cuando son hemorragias sanguíneas, ¿verdad? Eso es algo básico, ¿sí? Sangrados por la nariz, hay que inclinar a la persona hacia adelante con mucho cuidado y presionar suavemente la porción blanda de la nariz entre el dedo pulgar e índice, ¿verdad? Así es como lo manejan aquí, ¿verdad? A lo mejor tú puede tener eh, otro método, es válido si está sustentado. Adelante, les digo, pasan estos procesos, estos protocolos, estos trabajos específicos, pasan por expertos hasta que se plasman, ¿sí? Pero para mi gusto ya de grande ya se pueden ir metiendo más y más, pero a veces falta tiempo, falta interés por parte del personal operativo o de las personas que toman las llamadas, o les digo, de los mismos reportantes, ¿verdad? A tomar las iniciativas de tomar cursos de primeros auxilios o de stop the bleed o de detención de hemorragia, cualquier otro curso para que realmente podemos llevar esa secuencia. Otro apartado es el sangrado vaginal, ¿verdad? A lo mejor eso no se ve mucho porque es algo de ginecología, ginecobstetricia,
¿verdad? Veo Alfonso Lamadrid, igual tiene, las dudas serán al final, pero si es necesario, adelante, ¿eh? No pasa nada. Dígame, Alfonso, ¿de dónde nos acompaña? ¿Tiene alguna pregunta, dudas, Alfonso? Um, ¿O solamente se le puso la mano o si quiere comentarnos algo? Ok, creo que no sé si está hablando. Nomás veo la Hola, mano. buenas Hola, tardes. buenas tardes, de noche. Perdón, es que el administrador le mandé mensajito para poder activar el micrófono. Sí, gracias. Con relación a la hemorragia de la nariz, Ajá, como experiencia personal, yo sufro de hemorragias nasales desde que iba en el kinder por una lesión que tuve, una contusión en la sí, nariz. Y desde esa edad hasta los 18 más o menos todavía seguía como hemorragias. Estando en los cursos de primeros auxilios, sí, encontré mi remedio, que es colocar una torunda de algodón con agua oxigenada. ok, Yo era de los que me salían mucha, no se me podía detener hasta que me inyectaran vitamina K, que es un coagulante, hasta ese sí. momento. Entonces, a mí me funciona mucho la torunda de algodón con agua oxigenada, con 3 puestas. Ya se me contiene porque cauteriza y sobre todo la fosa nasal queda limpia y eso evita que yo tenga alguna molestia por un coágulo seco y me esté lastimando otra vez y vuelva a sangrar, como comentario. Ok, sí, eso bueno, está muy bien como experiencia, pero ¿sabes si está establecido, prescrito en algo donde podamos sustentarnos? O sea, yo creo lo que usted menciona, nomás Sí, me lo dijo un otorrinolaringólogo ajá, que más o menos como a los 12, 13 años me hizo cauterizaciones en las venitas que tenía yo dañadas ok, y él fue el que me lo comentó, un otorrino. ok. Bien, entonces vamos a ver como las guías que ellos tienen, ¿verdad? Para este tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, pues muchas Así gracias, es. Alfonso de la Gracias a Madrid. Les ustedes. digo, hay muchas ¿Y es el condiciones. convertidor de corriente? ¿Quiere comentar algo, Concepción? Ah, ok. Entonces, gracias por compartirnos. Sabemos que son buenas las aportaciones, ¿verdad? Bien, entonces les comentaba, esto es algo tampoco no muy común, ¿verdad? Pero que se nos presentan las llamadas de emergencia, el sangrado que transvaginal, vaginal, ¿sí? Lo único que le podemos decir a los reportantes, ¿verdad? Consigues una toalla sanitaria y entregársela a la afectada, ¿verdad? Oye, pero si la persona está inconsciente, pues entregárselo al familiar, decirle al familiar, consigue una toalla familiar, una toalla sanitaria, perdón, o femenina y colocárselo, ¿verdad? Que sea una persona allegada a esa persona en lo que llega el arribo, ¿verdad? Sabemos que a veces hay flujos muy abundantes, ¿verdad? Pero eso es el proceso que se debe de seguir bajo este lineamiento específico. Otro punto, es importante que un adulto esté todo el tiempo con el enfermo, lesionado, ¿verdad? No sabemos qué tipo porque ahorita estamos hablando de la víctima con hemorragia, ¿verdad? Pero si son menores de edad, tenemos que hacer lo posible de que ningún adulto se aleje del menor, ¿sí? Hasta que llegue la ambulancia, ¿sí? Es importante que alguien esté todo el tiempo, yo le digo a los reportantes, no se vaya, a veces nos hacen el reporte y es que me tengo que ir a trabajar. Oh, entonces déjeme otro número telefónico, por favor, para seguir en contacto con la persona. Porque a veces pasa que ya el lesionado, la víctima con hemorragia, cualquier otro, no nos contesta porque ya su estado neurológico está bajando, está descendiendo. ¿Sí? Y al llega la ambulancia, la puerta está cerrada, no pueden entrar. ¿Y qué hacemos? Tenemos que hablar a la policía. Y en lo que se desocupa una unidad policial que a usted próxima, ya pasaron otros 10 minutos, ¿verdad? Y pues bueno, ese es otro impedimento, otra limitante que tenemos, ¿verdad? O sea, el personal ya llegó, el personal operativo, el paramédico llegó, pero no es así como que pues es que me dice que hay una persona adentro, abro, ¿verdad? Yo sé que cada país se maneja de distinta manera y sé que los puede respaldar la ley o los puede poner en contra, ¿verdad? Te pone a veces entre la pared y la pared, ¿verdad? Pero no puede, al menos aquí en México, sé que no podemos ingresar así nomás por nomás, porque, o sea, sí nos respalda la ley por salvar una vida, pero tenemos que a cada acción comprobar,
¿verdad? Tienes que llevar testigos y los testigos, nadie tiene que contradecirse, tiene que concordar. Bueno, eso es otro tema en cuestión de médico legal, que no es muy fuerte, pues, pero es importante que tengamos cuidado en las capacitaciones, lo que les comentamos a los que laboran en los centros de emergencias de comunicaciones, ¿verdad? Entonces, nunca dejar solo a las personas. Hay que informar también que probablemente llega primero una patrulla y posiblemente llegará una ambulancia. ¿Por qué llegan primero las patrullas? Porque por lo regular están haciendo un rondín, están constantemente en movimiento, ¿verdad? Y son los compañeros policías son los que nos confirman, ¿verdad? No, si se ocupa, se requiere de inmediato la ambulancia, ¿sí? A mí a veces, tristemente, sí me estreso, compañeros, compañeras, les digo honestamente, ¿dónde viene? Y esto y el otro, yo sé, o sea, créanme que se hace lo mejor posible, se despacha el servicio, ¿verdad? Pero también no podemos arriesgar al personal que va llegando, o sea, no pueden volar los topes, no se pueden brincar los carros. También sabemos que llueve, también hay zonas muy oscuras, ¿verdad? Pero sí, hay mucho de qué hablar, esto hay mucho contraste, ¿verdad? Porque hay compañeros con poca expertise al manejar, otros muy buenos, ¿verdad? Pero todo influye, el horario, el clima, quién está de guardia, qué institución va, ¿verdad? Y pues bueno, también hay que, al menos aquí en México, recalcar que un servicio de emergencia es gratuito, realmente, hablando de cuestión de que de una escena hacia un área de urgencia es gratuito aquí en México, así lo establece el número nacional en México. Sí, también una vez he concluido, por ejemplo, la llamada, también hay que reiterar antes de colgar que no limpien el sangrado que se haya derramado. Esto para que pues, se dé un cálculo, se dé un ideal paramédico, un cálculo de saber la cantidad de la sangre perdida, derramada, ¿verdad? Entonces, no invitarles a que no los limpien, ¿verdad? Pero sí, también pues al llegar a las escenas hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para no caer, porque hay personas que se han resbalado y se han golpeado la cabeza. Sí, por eso tenemos que llegar con tranquilos, analizando la escena, ver a las personas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la parte operativa de calle, ¿verdad? Y mientras el operador pues sigue en la llamada, aunque déjenme decirle que tristemente no pueden durar mucho nuestros compañeros operadores vía telefónica para dar todas estas indicaciones, se tienen que ir con lo concreto, porque a veces en los centros de emergencia se cuenta también con el personal apenas suficiente para cubrir ciertas zonas o ciertos municipios, todo el estado, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas de qué hablar. Les digo, no vengo a hablar mal, pero sí, por la experiencia que tengo, pues hay muchas áreas de oportunidad que aún no se han tocado. Y bueno, invitarle al usuario, a la ciudadana, a que coopere con las autoridades en cuanto arriben a prestar el apoyo, ¿sí? Si ya llegó la policía, bueno, es que está acordonando, pues retírese, hágale caso al oficial. Ya llegaron los paramédicos, dile lo que le hiciste, coméntale con lo que te sugerí que apoyaras. Así de sencillo y no pasa más. Y llegan sus compañeros paramédicos, la persona se retira y pues bueno, damos una esperanza de vida, una oportunidad a que pues esta persona esperemos y salga, ¿verdad? Todo tiene que ver por el tiempo, el lugar, muchos factores, ¿verdad? A que se haga un buen control de una hemorragia a través de una operación de llamada de emergencia. No es sencillo, ¿verdad? Pero es muy satisfactorio para la persona que está en la llamada al saber de que llegó la ambulancia, al saber de que, pues, la persona ya lo están trasladando y, pues, nosotros ya no sabemos, si en el traslado falleció, si después en urgencias, pues, lo dieron de alta, ¿verdad? No sé, pero es muy satisfactorio saber que el reportante te diga muchas gracias, fue de gran ayuda su apoyo y ya vinieron los paramédicos, ¿verdad? Entonces, pero también tengo la otra parte que nos ha llegado de que llueven llamadas, llueven literal, ¿verdad? Y pues en lo que se ocupa una ambulancia puede pasar hasta media hora, una hora, ustedes bien saben de cuánto estamos hablando, ¿verdad? Entonces, y son comentarios contrarios que no quisiéramos recibir, groserías y expresiones de todo tipo, ¿verdad? Entonces, este es el trabajo específico que se tiene por parte de nuestro país, del número nacional de emergencias, ¿sí? Si se fijan, es muy poco. Y pues bueno, sí, son principalmente manuales que se están manejando y se tiene que estar, para mi gusto, actualizarse. A lo mejor ya los tienen preparados, pero están preparando las firmas y tiene que ver mucho
la cuestión política, porque cada administración pues tiene su gente y sus encargados, ciertos liderazgos, y pues es un proceso, le digo, es algo burocrático y todos también se tienen que basar, al menos hablando en México, por la constitución política, ¿verdad? Esto era lo que tenía preparado para ustedes, maestra Tania. Estamos al momento, ahora sí, abierto a las preguntas, esperemos poderles resolver todo, ¿verdad? Les comento, tengo desde el 2012 dedicándome a las comunicaciones, tanto en las llamadas, en el despacho de radio y, bueno, algunas ocasiones también en calle, porque no dejamos de practicar o de llevar a cabo esta labor de paramédico y también de enfermería, ¿sí? Entonces, no sé cuál es la orden, maestra Tania, para empezar a aclarar dudas, escuchar comentarios, ¿verdad? Sí, ahorita no, ya no pude ver los mensajes, sí, pero no sé si le escucha maestra Tania, o, ¿verdad? Para poder dar orden a las dudas, ¿verdad? A ver, déjenme paso. Si no están, ahorita le escucha la maestra Tania, debe estar bien en orden. Okay. O si hay alguna duda, adelante las manos, ¿sí? Si quieren poner su manita así, y voy a tratar de verlos, ¿vale? Si hay alguna duda, algo que aclarar, les digo, aquí es lo que nos basamos en México, ¿verdad? Hay mucha área de oportunidad por mejorar. No puedo ver todas las manos, o... veo una mano, Marta Jiménez, o es un de aplauso de... Okay, gracias. Ahora sí, perdón, es que estaba por acá. Sí, no, no Muchachos, si alguien desea abrir el micrófono para preguntas, respuestas, este es el momento, pero hay que levantar la mano. Acuérdense que somos muchísimas personas y si dejamos abiertos los micrófonos va a ser un caos. Así es. Ajá. Alfonso La Madrid, maestra, ya está. Ahora sí, Alfonso, puedes reactivar el audio. Sí. Gracias, qué amable. Nada más para ahondar un poquito, profesor, o como le digo, no sé, ¿podrías comentar lo de la regla del yo-yo, porfa? Aunque la regla del yo-yo es algo que vemos en primeros auxilios, es primero yo, después yo, y si queda tiempo yo. Ya ve que vimos antes del trabajo específico preguntas importantes. Jamás vamos a arriesgar al ciudadano, al usuario, al reportante, a que empiece a dar intervenciones si él mismo no se cuida. ¿Sí? Ya hay una víctima, ya no tiene que haber más. De eso se trata con la regla del yo-yo. Y si lo hablamos en primera persona, o sea, de yo, de mí, o sea, de usted propio, va a cuidarse en todos los aspectos. Si no traigo guantes, el ejemplo que poníamos, no, no quisiera decirlo, pero ganamos más a que no se arriesgue atendiendo sin guantes a que lo haga, ¿verdad? O también, como el ejemplo que vimos del carro, ¿verdad? No está inmovilizado y usted se mete a ayudar, después ese carro, si se mueve, le va a caer encima. Entonces, hablando en primera persona, aunque se oiga feo o algo egoísta, su seguridad es primero, ¿sí? Oye, pero que si es un amigo, que es un familiar, pues bueno, te quieres meter, estás bajo tu propio riesgo, ¿sí? A eso nos referimos con la regla del yo-yo. Primero yo, después yo, al último yo, y si queda tiempo, yo. ¿Vale? No sé si aclaré su pregunta, Alfonso. ¿Sí? Ok, gracias. Tenemos también Iván Camacho, maestra, creo que quiere comentar algo. Adelante, Sí, Camacho. sí. No, ahí mismo me encanta eso que tú haces porque muchas veces tengo que hacerlo Adelante, aquí. Iván, puedes reactivar. Sí, muchas veces tengo que hacer lo mismo que tú haces. Me encanta lo de la radio.
Muchas veces me dicen, no, pero mejor ve para la calle. Y yo, no, me encanta porque a veces desde la radio podemos tranquilizar a la persona que está llamando al 911, Sí, conformarlo. Yo sé que con una voz de aliento, así es. quizás en ese momento de desesperación que la persona tiene porque ve a su familiar muriéndose, pero desde ahí podemos trabajar, desde ahí hacer una buena labor para poder decir cómo está el paciente, cómo se siente. Y lo mismo que usted decía sobre, y lo que el joven preguntaba, primero yo, claro, es que si tú no estás con vida, ¿cómo tú ayudas al que necesita ayuda? Así es. Tienes que cuidarte, tienes que protegerte, poner tu guante. Nosotros no podemos salir sin guantes, ni Así es. sin mochila táctica tampoco. No podemos salir sin eso porque es necesario. Yo no te digo otra cosa, pero alcohol, guante, desinfectante, tenemos que andar con eso obligatoriamente. Aunque andemos en nuestros vehículos civiles, aunque Ujú. andemos no en la ambulancia, sino en nuestros vehículos civiles. Y muchas gracias, Tania. ¿Y cómo estás? Mira qué bien te ves. Estás súper, señores. Tania es una persona que de verdad, Dios tiene que tomármela en cuenta porque son muchas personas que ayuda continuamente, muchas personas que ha enseñado, muchas personas que hoy tienen trabajo gracias a su orientación, gracias a su forma de ser. Y desde aquí de República Dominicana, Tania, te damos bendiciones, Sí, muchas bendiciones. así es. Así es. Gracias, Camacho. Y pues sí, eh, es muy satisfactorio, pero por eso se le colocó límites, porque hay limitantes, ¿verdad? Pero también creo que hay soluciones, ¿verdad? Pero sí quiero recalcar que hay límites y hay que tener cuidado, ¿verdad? Si estamos en la llamada o si estamos en la parte operativa, ¿verdad? Para no, alguien nos espera en casa, ¿sí? Y también afuera los reportantes los esperan en casa, ya no tiene que haber más, más lesionados, ya hay una víctima o ahora hay más, pero ya los que están bien tienen que quedarse así, no ser parte de la estadística de víctima con hemorragia o cualquier otro incidente, ¿verdad? Gracias, un fuerte saludo hasta República Dominicana. Gracias, bendiciones también. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguien que nos quiera compartir cómo es que se manejan allá? No sé, les digo, pareciera ciertos puntos algunas cosas obsoletas, pero es lo básico, solamente nos tienen así entre la pared para poder apoyar. ¿Quiere comentar algo más? Mauricio nos pregunta, Laura, ¿por qué motivo no se recomienda dar agua a los pacientes que la piden? Mira, así lo es porque no sabemos si, o sea, ahorita estamos hablando de que fue una hemorragia, pero puede prestarse también a que esté intoxicado por algo. No sé, también por ahí va la cosa, o también hay pacientes que se necesitan meter de cirugía de emergencia y lo ideal sería que no tuvieran nada de contenido gástrico porque luego los pacientes nos broncoaspiran o nos vomitan en las cirugías. No sé si me doy a entender, o sea, lo ideal sería que los pacientes no tuvieran nada en el estómago para recibirlos luego en los quirófanos. Si me doy a entender, no sé si respondí la pregunta de ella, puede ser más soluciones y respuestas, pero es lo que nos refiere, nada de medicamentos, nada de comida, ¿verdad? No intentar hacer procedimientos que no estén preestablecidos o fundamentados. Que si lo ve en otro lado que sí le dé agua, pues tiene que ver por qué sí le hay que darle agua, ¿verdad? Por eso les comento que no hay que tomar iniciativa de nada que no esté preestablecido, ¿verdad? Entonces, más que nada por las cuestiones legales, ¿verdad? Porque a lo mejor nuestro mismo estado o municipio o nación no nos va a demandar, pero la otra persona nos puede demandar. Tiene todo el derecho de hacerlo, ¿verdad? Entonces, no sé si contesté la pregunta de ella, maestra. Muchas gracias, excelente. Entonces, un abrazo desde Colombia. Ok, ¿verdad? Ujú. Nos llega a preguntar, ay, espérame, que ya se me fue la pregunta. Ajá. Miguel Ángel, a ver si era Miguel Ángel. Ahí voy, ahí voy. Juan Pablo, no es cierto. Juan Pablo Hernández nos pregunta en qué manual está basado el protocolo que utilizaste. Son de varios manuales, BLS, ACLS, también PHTLS, pero, o sea, sinceramente vi las bibliografías, y ahorita ya vamos como la 9ª décima de PHTLS y estamos hablando de que, les aseguro que es como de la 5ª, 6ª, o sea, van atrás, les decía, van atrás, o sea, en tecnología
van avanzados, pero en protocolos y procesos van atrás. ¿Por qué? Porque tiene que autorizar los municipios, tiene que autorizar el Estado, tiene que autorizar la nación, ¿verdad? Pero nosotros que nos estamos actualizando, sí podemos respaldarnos con las actualizaciones. Mira, es que aquí el Estado dice que yo puedo hacer esto, ¿verdad? Pero la cosa es de que tengas, ¿cómo se dice? La certificación, ¿verdad? Y que realmente lo hayas tomado y que hayas tomado todos los puntos con las especificaciones. La cosa no es contradecirse y que el familiar o la víctima al rato no la vaya a regresar, ¿verdad? Por eso siempre damos sugerencias. Le sugiero, si usted gusta, si usted se cree con la competencia, ¿verdad? Adelante, yo le puedo asesorar, ¿sí? Pero no dar órdenes, no dar indicaciones a fuerzas, ¿verdad? Sí tomar el control de la llamada y decirle, usted puede hacer esto si usted quiere, ¿sí? La responsabilidad se la damos al reportante, al ciudadano, ¿sí? Entonces, no, es triste mencionarlos, o sea, quisiera decir, están actualizados, pero ahí van, ahí la llevan. Es un proceso de área de oportunidad, pero más que nada es burocrático, ¿verdad? Y otras cosas, ¿verdad? Que no nos compete hablar por prudencia. No sé si respondí la pregunta del que tenía duda. Somos un compendio de todos los manuales. Así es, ¿verdad? Miroslava nos pregunta, ¿el agua oxigenada qué no está contraindicada en heridas? Y nos menciona si acaba con las bacterias, pero también ataca a las células. Ok. Espérame, se me va, espérame, todavía no acabo. Sí, Se me van las preguntas. sí. Sí acaba con las bacterias, pero también ataca las células de la piel, que en realidad termina perjudicando el proceso de sanación en lugar de ayudar, o no sé si estoy equivocada y me gustaría que me corrigieran. Ok, por eso le comentaba al compañero que nos comentaba eso, le dije, siempre y cuando, bueno, o sea, se lo mencionó un especialista, él pues estudió años de esa especialidad, si lo vio en algún procedimiento de que se podía hacer, hay que ver también, recuerden que todos los procedimientos hay un costo-beneficio, si hago esto, me va a dar un beneficio, pero también va a costar algo, ¿verdad? Y puede ser eso que está comentando la compañera, que conlleva a las células, ¿verdad? Entonces hablamos de la parte de la nariz, hablamos de la parte del sangrado transvaginal, o sea, siempre y cuando, compañera, hay que basarnos a lo que está establecido, principalmente en nuestros países. A lo mejor ahorita estamos hablando de México y así es como se hace, ¿verdad? Pero tiene que estar con las guías de práctica clínica, ¿verdad? Y también sustentadas, pues, fisiológica y anatómicamente, ¿verdad? Entonces, sí tiene una parte de razón, ¿verdad? Pero si hay más beneficio que costo, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque también yo puedo decir muchas cosas, pero mientras que no las tenga fundamentadas y sustentadas, pues estoy haciendo medicina, ¿cómo dice? Medicina basada en experiencias y no medicina basada este, medicina basada en evidencias, perdón, ¿verdad? Entonces, tiene que ser basada en medicina basada en evidencias y no medicina basada en experiencias. No sé si respondí la pregunta de la compañera. ¿Sí? O no sé si haya alguna otra. Víctor Ábalos nos dice para activar el micrófono. Dame un momento, Víctor, déjate encuentro. Sí, somos muchos. ¿Cuántos somos? 86 el día de hoy y estamos ahí en Facebook Ok. también. A ver, Víctor, déjate encuentro. Víctor Ábalos, ahora sí, ya puedes reactivar el audio. Adelante, Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Doc. Algo que usted hace mención de su preparación es muy correcto, porque yo me dedicaba a la parte industrial y un ejemplo, hablábamos de un paciente que tiene problemas de coagulación y de pronto sufría alguna contusión y ya sabe, la epistaxis nasal, ¿no? Y luego, médicamente, ya fuera de lo prehospitalaria, la doctora a veces tenía que aplicar compresas con lidocaína y compresas frías. ¿Para qué? Obviamente para que se lleve a cabo una vasoconstricción, ¿sí? Y yo ahí me sorprendía porque es algo que hospitalariamente a veces no lo ves, pero médicamente su formación ustedes pues llevan ese tipo de procedimiento, ¿no? Conocen de la medicación. Sí, así es. Gracias, Víctor. Sí, todo depende del ramo que uno ejerza, ¿verdad? Aquí la cosa que, bueno, todos como profesionales tenemos que, y es una limitante de las comunicaciones, la llamada queda grabada,
¿verdad? Pero si estamos hablando del área, por ejemplo, industrial que tú hablas, a veces todo es verbal, ¿sí? Igual que las comunicaciones, pero tiene que quedar de algún momento escrito, ¿verdad? Por eso nuestras compañeras escriben, ¿verdad? Todo lo que se ha hecho y el apoyo que se ha brindado. Al igual la doctora que tú mencionabas, también tiene que escribir ese reporte. ¿Para qué? Por si en algún momento, a lo mejor soy como que dirán, ay, Mauricio, es que eres muy preocupón, pero créanme, ya la experiencia de los años, créanme, pasa una semana, un mes, y luego te hablan, oye, esta persona tiene esto porque tú le hiciste esto, y ¿verdad? Entonces, papelito habla, ¿verdad? Entonces, lo que hagas o no hagas, está prescrito y pues de ahí no hay falla. La cosa es de que se pierde ese documento o lo hayan roto, lo hayan tirado o no lo hiciste, pues se va a proceder de otra manera, ¿verdad? Muchas gracias, Víctor, por tus aportaciones. Núñez nos pregunta que en cuánto tiempo empieza a coagular la sangre. Bien, es un proceso llamado de hemostasia, ¿verdad? No sé si se refiere a, no, todo depende pues de la hemorragia, ¿verdad? Y cada persona depende de su cascada de coagulación y que no tenga problemas, ¿verdad? Cada persona es diferente. Estamos hablando de una cortadita por una herida de que tenemos 3 centímetros lineal, pues no debe de tardar más de 5 minutos, menos de 5 minutos, ¿verdad? Pero cada persona tiene distintos factores de coagulación, ¿verdad? Y hace rato hablamos de las personas que, bueno, de las hemorragias sanguíneas, ¿verdad? Si a estas personas no les gusta comer jitomate, ¿verdad? Van a tener una deficiencia de vitamina K y pues por ende, si tienen una hemorragia, pues va a tardar más en que les haga hemostasia o esa contención de las plaquetas, ¿verdad? Entonces, no hay como, esa será mi respuesta, ¿verdad? Pero sí es muy importante porque es un antecedente patológico y también es un reto para la limitante a la hora de dar indicaciones vía telefónica, porque pues no tenemos un expediente de todos los pacientes, porque se da, ¿verdad? Vía telefónica se da y nos enfocamos en otras cosas que en la parte anatómica, ¿verdad? Sí, así es. Inmediatamente en cuanto hay la ruptura del vaso y ya hay contacto con el oxígeno, empieza a coagularse. Ponle que a lo mejor unos 7, 10 segundos ya comienza la coagulación. Y todo va a depender de de lo que tenga el paciente, ¿no? Si, así como nos dice el maestro Mauricio, si ya está afectada la cascada de coagulación o si hay alguna otra patología secundaria, que pueda alterar esto, pues obviamente va a tardar más o va a tardar menos. Igual la alimentación del paciente, si tiene si tiene buen sistema inmunológico y todo eso, pues también va a depender, ¿no? Pero inmediatamente en cuanto ya tiene contacto con el oxígeno, comienza esta cascada a iniciar para taponear ese sitio de sangrado. Así es. 8 10 segundos nos dice Nora. Saludos, Ramiro Santana desde Panamá, él es rescatista. Saludos. José Luis Morales nos dice, en algunas comunidades llegaron a ocupar trapos quemados. Gracias, doctor. Wow. Sí, está bien. Sí, no, En algunas comunidades llegaron a ocupar trapos quemados para que con eso hacían hemostasia en la herida. ¿Todavía pudiera funcionar? Pues haría como un proceso como de cauterización, lo que se hace como en los quirófanos, pero no creo que aprueben eso como ¿cómo se llama? Trabajo específico. Sería para mi gusto, aunque sea un trapo limpio, se me haría de todos modos algo antihigiénico, ¿verdad? Y pues a lo mejor hay que utilizar métodos establecidos como el stop the bleed para mi gusto, ¿verdad? Que está más fundamentado y aquí de que consigues y prendes de la estufa y estás afuera de la calle, o sea, es más riesgo trabajar con el fuego. No lo considero, al menos en mi punto de vista personal, no sé, se hace muy arriesgado. No. Y luego los químicos, Ya desde maestra. el punto de vista científico ya no. Exacto. Sí. Vaya que esos son los que se solía utilizar Esto que se solía utilizar en tiempos remotos. Entonces, en algún punto de nuestras clases, en las primeras clases que vimos de los hechos trascendentales del control de hemorragias, habíamos platicado acerca de eso. No es en sí el trapo quemado, sino la ceniza y todo los cambios químicos que tenía la ceniza, ¿no? Y aparte que pues el trapo tenía una dureza más grande. Pero pues eso ya es harina de otro costal, nosotros ya somos ciencias de la salud, ya estamos ante la evidencia científica y pues obviamente no vamos a usar eso. Sí.
Vamos viendo qué otro mensajito tenemos. Ajá. Muchachos, si tienen alguna duda o pregunta, este es el momento porque ya vamos a cerrar la sesión, ¿o no? Así es. Liliana, saludos desde a República Dominicana, desde Ciudad de México. Gracias por la buena información. Saludos, gracias por acompañarnos. Marco Antonio Pacheco Orozco, saludos desde Tlocula de Matamoros, Oaxaca. Hasta Oaxaca, saludos. Bueno, ya, ahí está. No se pierden ya ninguna pregunta. Vamos viendo a través de Facebook a ver si alguien nos dejó alguna pregunta. Sí. En un momentito. Parnelli ya se está disculpando porque ya se va. No pasa nada. UPHP nos dice muy buena ponencia, siempre mejorando sus intervenciones. Gracias, maestro Mauricio. Gracias. Muchas gracias. Alejandro Guzmán nos dice, yo soy voluntario en protección civil en una hemorragia, nosotros ponemos un apósito y se llena de sangre, nosotros no podemos retirar porque podemos hacer que la persona caiga en shock. Sí, de hecho no se tiene que retirar, lo comentamos en, ¿sí? Aquí en este apartado. Creo que en algún punto de las capacitaciones yo les había platicado acerca de un caso clínico de un paciente que se había amputado el brazo. Ok. Y que se colocó la manta directamente en el brazo. La pregunta era si se quitaba la manta o no se quitaba la manta. Digo, si ya había coagulado la sangre, si ya no estaba tirando contenido hemático, si se quitaba o no se quitaba. Muchos me dijeron que sí, muchos me dijeron que no, pero no se quita para nada, muchachos. Así es. Ok. Nos dice Hugo Granados Hernández, ¿sería un buen punto decirle al ciudadano cómo aplicar un torniquete o no? Sí sería bueno, sin embargo, hay que explicarle los pros y contras de colocarse un torniquete. Debes de explicarle lo demás, todos los demás métodos de contención de hemorragias y que no debe de, ¿cómo se dice? No debe de colocar un torniquete de fortuna. O sea, lo ideal es que sea uno homologado. Y si deberá de ser un torniquete de fortuna, hay que enseñarle muy bien cuáles son las características de que debe de tener ese torniquete y que previamente ya lo haya practicado, ¿no? Que ya tenga todos los utensilios a la mano y no nada más a capela en ese momento. Así es. Esa es la limitante, maestra, que no todos los ciudadanos, lo comentamos, están capacitados y en la llamada no hay tiempo, o sea, a los operadores les dan un tiempo específico para recabar la información, un tiempo para poder ayudar, porque son pocos y pues vienen más llamadas, ¿verdad? O sea, ese es el limitante y otras cuestiones. Rogelio Rodríguez nos dice, la coagulación depende de varios factores, normalmente es aproximadamente de 25 a 35 segundos en una persona sana. Pero debemos de tomar en cuenta padecimientos, uso de droga, medicamentos, enfermedades que afectan tiempos de coagulación, TP y TPT. Y el tamaño de la herida, ¿no? Así es. Sería buen punto decirle, no sé, ya lo vimos, ¿verdad? El teniente Héctor Martínez ya nos está preguntando acerca de las actividades que tenemos del curso de formación. Lo que hay que hacer en la carta descriptiva es, punto número 1, ¿ya elegiste qué tipo de curso vas a dar? ¿Vas a dar un curso de control de hemorragias general o vas a dar el curso de stop de bleed? Eso es lo que tienes que elegir primero. Y punto número 2, debes de ver la clase de carta descriptiva y en base al tema que tú vas a hacer, generar esa carta descriptiva con todos sus puntos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, si es Stop the Bleed, hay que basarse únicamente en el temario de Stop the Bleed. ¿En qué parte está la clase de la carta descriptiva? Ahí en la plataforma. Los que ya están inscritos en el curso de formación, ahí está en la plataforma. Así es. Hay que subir los 6 archivos. Acuérdate que es la de prevaloración, la carta descriptiva, la de, ¿cómo se llama? La de evaluación final, la de satisfacción, la de asistencia y otras tantas más. Son otras 2 que me faltan, una que me falta. Pero ahí están en la plataforma, ahí los puedes descargar y hay que llenarlos, por favor. Muy bien, muchachos, llegamos a la final de esta clase.
de esta clase de límites de la comunicación en la víctima con hemorragias, gracias a Mauricio, que está con nosotros ya desde hace un buen ratote, ya nos conocemos desde hace tiempo con Mau, docente en cientos y cientos de instituciones alrededor de Jalisco y del mundo. Gracias, maestra. Maestro de muchísimos pupilos que ya tenemos aquí. Sí, gracias. Un honor haber participado y espero que les sirva en sus capacitaciones y, ¿verdad? Más que nada, crear conciencia, ¿verdad? Y si no se conoce mucho esta parte de las comunicaciones, pues meterse un poquito más para poder ayudar, ¿verdad? Porque nomás nos enfocamos nomás en la parte presencial, pero es un reto muy grande y reitero, área de oportunidad para apoyar vía telefónica y las llamadas de emergencias, ¿verdad? Gracias, maestra, es un honor participar nuevamente con ustedes. Gracias, Mau. El maestro Mauricio es director del Colegio Internacional de Radiooperatividad. Más adelante les vamos a informar cuáles van a ser los eventos que van a estar impartiendo por parte del colegio para que también se puedan unir. Hasta luego. Para los que estuvieron con nosotros en el seminario y no están inscritos y desean solicitar la constancia, es una cuota de recuperación. Entonces, mándenme mensajito para que les pueda pasar yo datos de cuenta y así puedan solicitarlo. Denme un momento y ahorita les paso mi número. ¿Hospital? Hola, dígame. Una disculpa, es que como ando en el teléfono y ando acá en el otro teléfono, ese es mi número telefónico, tiene clave helada +52, aquí en México, yo estoy en México, +52, y ese es mi número telefónico. Ahí me pueden mandar mensajitos si no están en alguno de los grupos, si alguien los invitó externos. Vamos a estar dando capacitaciones durante todo el mes, algunas gratuitas y algunas con costo. El día de hoy tuvimos los límites de la comunicación. El día miércoles tendremos otra clase con otro tema. Ahí les vamos a mandar la información a los grupos. Para todos los que tienen dudas y preguntas acerca de las actividades, este es el momento. Todos los que ya están inscritos en el curso de formación, por favor, externúenme o externen las preguntas que tengan para que pueda yo apoyarles y guiarles en esto. Un tema, muy buenas noches. Asistencia de hoy. Sería un buen punto decirle al ciudadano. Ese ya la vimos. ¿Los archivos subimos al final de dar la clase de Stop the Bleed? Sí. ¿El último trabajo también se puede en equipo? No. La fecha, quiero saber, entregar la clase que tenemos que hacer nosotros. El 31 de julio es la última, es la última fecha para hacer la clase. Si no alcanzas, todavía les damos oportunidad 15 días después. Se descarga la carta descriptiva junto con los otros 5 archivos. Hay que llenarlos conforme a el tema que vas a dar. Ahorita en un momento les voy a pasar la presentación oficial. Para los que van a hacer Stop the Bleed, les voy a pasar la presentación oficial. Esa no me la pueden modificar. Recuerden que es una marca registrada del Colegio Americano de Cirujanos y del Comité de Trauma. Si ustedes la registran, pueden ser demandados y les pueden quitar el ID del instructor. Entonces, esa no la pueden modificar. El último trabajo también se puede en equipo, esa no, ya dijimos que no. ¿Se puede realizar Stop the Bleed y agregar más temas? Sí. Lo único que no puedes hacer es modificar la presentación oficial de Stop the Bleed. Si quieres hacer otra presentación, hazla.
Si le quieres meter situación, seguridad y escena, primeros auxilios, los tipos de hemorragias, tú decides, pero que esté en otra presentación, ¿sale? Lo que no sé es cómo quito esta cosa de compartir. Ahí estoy. Les comentaba. Entonces, recuerden muy bien, si le quieren meter más información al desktop de Blitz, se puede. Pero no pueden modificar la presentación oficial. La plataforma que les vamos a compartir como apoyo, ya les estamos enviando usuarios y contraseñas. Fecha de entrega de la clase grabada, por favor, 31 de julio. Si no alcanzan el 31, pueden entregarlo 15 días después. Déjenme reviso por acá porque por la computadora no me deja ver. ¿Me podría enviar cómo depositar? Mándenme mensajito por privado. La persona que les envió el enlace soy yo. Mándenme mensaje y ahí les voy a pasar la información. Para los que hacen falta de depositar o de liquidar o cancelar el curso de formación de instructores, tienen hasta el día 31. Adán, ¿me puedes explicar un poquito mejor? Él nos dice lo de Stop the Bleed lo compartirá al grupo o invitación en forma individual. Les dejo aquí mi número de teléfono por si gustan mandarme mensajito. 33 18 89 88 25. Hasta luego, Amy. Sí, hay un manual de control de hemorragias. Es super light. ¿De qué forma se estará enviando el link y el acceso? Ese link y el acceso yo se los voy a mandar por privado. Sí, en el grupo de WhatsApp solamente los administradores pueden mandar. Así es, por WhatsApp se los vamos a enviar. No. Estoy leyendo mensajes, ¿eh? Sí. No, este video no es la última actividad. Bueno. José Luis, te habla dirección. Dirección. Dale, bájate, no, espérame. Sí, corre. Ándale, bye. Corre, corre, bye. Perdón, ¿eh? Hay un código, un número de qué. Los que no tienen clave y contraseña de la plataforma de el curso de Stop the Bleed se las vamos a mandar al ratito. Ya estamos entregando, pero no se han entregado a todos. Hasta luego. Yo quiero saber cómo... No se vence el código de instructor, ¿eh? Ya entendí. No se vence el código de instructor. Se les entrega un ID de instructor. ¿Cuánto debe de durar? Depende. Si lo vas a dar presencial, debes de ser un compendio que no dure más de 5 minutos. Si lo vas a dar virtual, debes de grabar toda la clase. Sí, de hecho puedes dar soporte vital básico, puedes dar Stop the Bleed, puedes dar atención táctica, puedes dar ¿qué más? O base, no sé. Pues puedes dar un montón. Todos los temas de primeros auxilios los puedes meter con el Stop the Bleed porque es lo que te apoya.
Si lo vas a dar presencial, obviamente presencial va a durar mínimo 45 minutos. Pero para que no grabes 45 minutos en tu celular, puedes sacar fotografías y pequeños clips de cuando estés haciendo prácticas, de cuando estés impartiendo la clase. Y si es virtual, vas a tener que grabar. Si ocupan la plataforma, avísenme para que yo se las pueda prestar. ¿A partir de cuándo se puede dar el curso? A partir de hoy. Ya pueden comenzar a impartirlo si gustan. Tienen hasta el día 31 de julio o, si no alcanzan, todavía hasta el 15 de agosto pueden entregar. Las claves de acceso se las vamos a estar enviando por WhatsApp. A algunos ya le hemos estado entregando, nada más me hace falta entregarle algunos tantos. Para los que me solicitan lo de las ponencias o los manuales y el pago de las constancias, ahorita les mando un mensajito aquí en bueno, les contesto los mensajes. Para quienes no se han podido integrar, que son 2 personas, ahí me voy a estar comunicando con ustedes. Víctor, si das stop de bleed, nosotros te vamos a explicar cómo expedir las constancias. Nosotros no las vamos a hacer, tú las vas a hacer con tu plataforma. Te vamos a explicar cómo utilizar tu plataforma. Sí. No, la plataforma oficial es otra. Hay una plataforma de actividades y hay una plataforma de instructor. Fecha límite hasta el 31 para entregar el video de la clase. Si no alcanzas el 31, todavía tienes 15 días. Excelente, Eduardo. Hay alguien que ya lo hizo, ¿eh? El viernes pasado lo hizo. Para el link de instructor, nosotros nos vamos a estar comunicando con todos y cada uno de ustedes para entregarles usuarios. Ah, Eduardo fue el que ya lo hizo el 19. Ah, excelente. Ya nos comentó que la buena es este fin de semana. Ah, llegué tarde. ¿Va a quedar grabado? Sí, Geraldine, va a quedar grabado. Saludos, José. De si ya están inscritos, se les va a dar constancia. Si no están inscritos, si quieren solicitarla, el costo es de 50 pesos mexicanos. Es una cuota de recuperación. La grabación y los documentos que les pedimos que ustedes llenen es la actividad final, es el proyecto final. Puedes dar el certificado de Stop the Bleed con la clase que di. Si utilizas la presentación de Stop the Bleed, sí puedes dar ese certificado. Son certificados de proveedor. Sí lo puedes dar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ya se están revisando las actividades, ya me están comentando los docentes que ya están revisando. Entonces, hay muchos que no han entregado muchísimas cosas. Para que se pongan al pendiente, les vamos a cambiar la forma en cómo se visualiza la plataforma para que sea más fácil para ustedes revisar qué les hace falta. Entonces, métanse a cada uno de los apartados para que vean qué les hace falta. Les vamos a estar subiendo durante esta semana ya los pasos finales que son los hemostáticos, ácido tranexámico y torniquetes.
¿Listos? Vámonos pues, muchachos. Pasen muy bonita noche. Si tienen alguna duda, quedo a la orden a través de WhatsApp. Para la clase virtual, ¿cuántos asistentes deben de estar? Yo les digo que mínimo sean 4. Lo bueno de la virtualidad es que puedes meter un montón de asistentes. Lo malo es que no les vas a poder dar toda la atención correcta. Y si vas a utilizar los formatos, yo te sugiero que no sean más de 10 personas. Porque, ojo, vas a tener que hacer formatos para cada una de esas personas. Sí, sí lo puedes hacer de la computadora. ¿Listos? Les dejo abierto el micrófono por si gustan decir algo antes de irnos. Si quieren hacer una pregunta más personal, ahí está el micrófono para que lo puedan abrir. Licenciada, como siempre, un placer haber asistido a las capacitaciones. Muchísimas gracias. Muy buena noche. Excelente ponencia del instructor. Muchísimas gracias. Ahí nos estaremos viendo en otras clases. Es lo mismo digo yo, Bonita experiencia y cómo maneja el tema. Eso es lo importante. Lo maneja muy, muy, muy al dedillo, como dicen aquí en República Dominicana. Excelente. Mauricio tiene muchísimos años ya con esta parte, le encanta la radiooperatividad, ya se metió muchísimo de lleno ahí. Y Sí. y aquí en Guadalajara da muchos cursos de radiooperatividad y da también certificaciones. Entonces, muy, muy bueno con ese tema. Oye, que eso es como un vicio. Uno entra y después se le hace difícil salir. Así es. Pues vamos, muchachos. Muchas gracias, Iván. Un abrazo hasta República Dominicana. Gracias a ti. Muchas bendiciones. Marisol Méndez nos dice, ¿no hay más Zoom? No, ya no, Marisol. Vámonos. Ahí les vamos a estar mandando mensajitos por WhatsApp. Miki nos dice, Tania, muchas gracias por la enorme dedicación en la instrucción desde Buenos Aires. Un saludo, Miki. La presentación de Stop se las voy a pasar al grupo. Para los que todavía no tengan el acceso a la plataforma, ahí se las paso al grupo. Para todos los que me están mandando mensajito que van a solicitar la constancia, en un momentito más les paso los números de cuenta y les contesto. Entonces, sean pacientes. Vámonos, muchachos, pasen bonita noche. Ahora sí, cerramos Zoom. Cuídense mucho. Bye, bye.